Creo que casi todo el mundo ha escuchado el sonido cuando se rompe un radio. A nadie le gusta cuando se rompe un radio, porque un radio roto o la rueda descentrada, por la rotura del mismo, pueden dañar la pintura del cuadro si seguimos andando en bici, porque va chocando va rozando. Hoy trataremos de comprender los principales motivos por los que se pueden romper los radios o las cabecillas. Somos Basil y Iker. Hola a todos. Es que los radios sean cortos. Si los radios tienen una longitud incorrecta, por ejemplo, muy cortos, entonces la cabecilla no está reforzada con radio en el interior, ya que no entra lo suficiente, y sería bastante fácil que se produzca la rotura. Cuando el radio se atornilla en el interior de la cabecilla a lo largo de toda su longitud, romper la cabeza es mucho más difícil. Los radios largos tienen menos probabilidades de romperse, por lo que los radios un poco más largos son mejores que los que quedan un poco cortos. Si tenemos que elegir, mejor que sobre un poco a que falte, sin exageraciones, claro está. Radios dañados por salida de cadena. Si tu cadena a veces se cae de la corona grande hacia los radios, habrá que verificar que los radios no estén dañados. Los radios dañados pueden romperse en cualquier momento por una aceleración normal, incluso se pueden romper varios a la vez. Por eso, en las bicicletas nuevas, los fabricantes montan esa pieza circular de plástico a modo de defensa que casi todos quitamos por estética o por ahorrar peso. La tensión con la que están montados los radios en la rueda. Las ruedas se montan dentro de un rango de tensión. En general, esta fuerza es igual a unos 100 kilogramos, es decir, el radio se monta como si de él dependiera una carga de 100 kilos. Verifique la tensión del radio con un medidor de tensión. Si la tensión del radio es demasiado baja, la cabeza del radio puede romperse. Debido a una baja tensión, el radio podría moverse en los agujeros de la aleta del buje, lo cual conllevaría que se doble y se rompiese justo en la curva. Una vez dicho esto, los radios rectos, los denominados straight pull, tienen una ventaja, porque van rectos y no tienen curva. Si la tensión de los radios es excesiva, también se podrían dañar tanto los radios como las cabecillas, incluso la llanta, lo que podría acarrear que se arranque un trozo de material de agrietarse. La aleta del buje también podría romperse debido a una tensión superior a la recomendada. Dicho esto, el eslabón más débil de la cadena es el que se romperá, y es mejor si lo que se rompe es un radio o una cabecilla que si se rompe la llanta o el buje. Tensión desigual en los radios. No es suficiente apretar los radios con la fuerza necesaria, también es importante que todos estén tensados de una forma uniforme. De lo contrario, la carga se distribuirá solo en un par de radios y es posible que estos no resistan, o que la cabecilla o la llanta no resistan. Park-Tool considera aceptable una diferencia de tensión del 20%, pero por supuesto es mejor si esta cifra es inferior al 10-15%. Estamos hablando de los radios de un lado, ya que la llanta suele ser asimétrica con respecto al centro del buje. Entonces la tensión de los radios del lado izquierdo y derecho puede variar, suele ser diferente. Corrosión de la cabecilla. Cuando se empiezan a romper cabecillas cada 2 por 3, mi consejo es cambiar todas a la vez. La razón principal es la corrosión de la boquilla de la cabecilla, especialmente de las cabecillas de aluminio. El sellador de las cubiertas puede acelerar el proceso de corrosión, en particular con los de base de amoníaco, que puede atravesar la estanqueidad de la cinta y acabar en las cabecillas. Por eso es muy importante pegar bien la cinta en las ruedas tubles. El agua y la suciedad también pueden causar corrosión. Algunas llantas tienen orificios de drenaje en caso de que entre agua al interior de la llanta. Personalmente creo que las llantas con un orificio de drenaje son mejores que las que no lo tienen, ya que el agua puede entrar exactamente en el momento en el que el radio está suelto y puede salir. Hay que tener en cuenta que durante el movimiento un radio se estira y el
opuesto se debilita. Se acelera la corrosión de la cabecilla si tiene agua en el contacto con la sal, por ejemplo cuando conduces en invierno. Las cabecillas de latón son menos susceptibles a la corrosión. Por extraño que parezca, en las llantas de carbono las boquillas de aluminio comienzan a oxidarse más rápido, debido a que el carbono y el aluminio, en presencia del agua, por ejemplo, crean un compuesto galvánico entre sí, lo que puede provocar corrosión y grietas en la cabecilla con el tiempo. Es posible aislar la boquilla de la llanta usando arandelas de acero, lo que reducirá la tasa de corrosión. El alojamiento de la llanta y la forma de la cabecilla son diferentes. Cuando el alojamiento de la llanta y la forma de la cabecilla son diferentes, la carga se distribuye en un área muy pequeña. Debido a esto, aumenta el riesgo de agrietarse la cabecilla. Sin embargo, si la longitud de los radios se elige correctamente, la parte restante de la boquilla aún sostendrá el radio durante algún tiempo. Fatiga o adelgazamiento del material. Si tus radios empiezan a salir volando uno tras otro y se empiezan a romper, la mejor opción es cambiar todos a la vez. Esto puede suceder cuando el radio ya llegó al final de su vida útil, o sea, ya ha muerto. Además, también puede pasar que los radios finos se estiren, incluso hasta varios milímetros, haciendo que haya partes del radio aún más finas y débiles. Esto sucede con más frecuencia con radios finos de 1,5 milímetros de espesor. Cabecillas rotas y radios torcidos. Cuando los hilos de rosca se gripan y tratamos de girar la cabecilla para centrar la rueda, el radio puede deformarse o la cabeza puede romperse. Y créeme, la ley de Murphy hará que el radio se rompa en el momento más inoportuno. Por último, podemos darte algunos consejos. En viajes largos, lleva contigo un par de radios y cabecillas. Comprueba periódicamente la tensión de los radios. Como promedio, los radios se debilitan entre un 5 y un 10% por año, por lo que sería bueno apretarlos al menos una vez cada 2 años. Si estás montando una rueda, especialmente una con llanta de carbono, instala arandelas, ¿sí? No abuses en la búsqueda de aligerar peso y no montes radios superfinos de 1,5 milímetros. Espera que sus radios, cabecillas y llantas no se rompan. No se rompan. No se rompan. Sonríe y no te vuelvas loco. Cicladas pardas.